Pero antes de empezar nuestro tercer día de este seminario de Avanzando hacia una madurez espiritual, quiero pedirle el favor a alguna de las hermanas que estemos orando para empezar esta reunión, para pedirle al Espíritu Santo que sea enseñándonos, hablándonos, inquietando nuestro corazón, fortaleciéndonos, pero sobre todo que Él sea haciendo esa obra poderosa que tanto queremos ver en nuestras vidas, ¿no es así? Queremos que el Señor nos transforme, queremos que el Señor nos cambie, siga haciendo esa obra preciosa en nosotros, porque en la medida en que más lo conocemos, más nos damos cuenta que le necesitamos, amén. Así que, ¿quién se anima para orar en esta oportunidad? Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde cada, por cada amor, por tu misericordia, por cada palabra tuya, por todo aquello que traes a nuestra vida, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias porque este tiempo ha sido maravilloso, Señor, a través de cada enseñanza tuya, Señor, de cada palabra que colocas en la palabra, en la boca de nuestra pastora, Señor. Gracias por darle sabiduría para que nos enseñes a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tu palabra nos hace libres, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que no solamente lo que tú nos enseñas, Señor, quede escrito en un cuaderno, sino que quede grabado en nuestros corazones, Señor, para que cada día, Dios de la gloria, te sigamos, Señor, para que cada día tu palabra, Señor, nos llene de vida, nos llene de consejo para seguir hasta el final de nuestros días, Señor. Hoy te pedimos, Padre, para que seas tú, Señor, háblanos a través de tu preciosa palabra, enseñándonos, Señor, dándole vida a nuestra vida, Señor. Hablando, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, pero como dice tu palabra, Señor, no solamente siendo oidores de ella, Señor, sino hacedores también de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por los que estamos hoy reunidos en esta tarde y aún de los que no están o no pudieron estar, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciéndonos, llenándonos de sabiduría, de entendimiento, para comprender cada palabra tuya, Señor. Este tiempo lo ponemos en tus manos, precioso Dios, y que seamos nosotros disponiendo nuestro corazón, Señor, para escucharte, Señor, porque tú eres el que produces el querer como el hacer, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bueno, le damos gracias al Señor por permitirnos en esta oportunidad hablar de su palabra, por permitirnos en esta hora poder ser portadores de buenas nuevas. Amén. Poder llevar esa palabra de bendición a cada corazón y permitirnos edificar los corazones. Hoy ya estamos en la tercera sesión, por decirlo así, de nuestro seminario Avanzando hacia una madurez espiritual. Ha sido de gran edificación, de también un recordar lo que el Señor nos ha venido hablando y que de ninguna manera podemos pasar por alto o restarle valor a cada una de las palabras que el Señor nos da. Sí, valoramos cada promesa, valoramos todo lo que nos dice, pero así como lo valoramos y tenemos tan presente la palabra del Señor, debemos atesorarla en nuestro corazón para que podamos vivir cada día conforme a esa palabra. No somos perfectos, no nos cansaremos de decirlo, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Estamos caminando hacia esa perfección para ser cada día conforme a la imagen de Cristo. Y de pronto los demás nos verán muchos errores, claro que sí, pero vamos siempre con un corazón humilde delante de nuestro Dios para depender de Él. Amén, con sinceridad, con un corazón abierto, dispuesto para que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar viendo ese
equipamiento, ¿no? El estar equipados adecuadamente. Y está esta pregunta: ¿estás equipado o equipada adecuadamente para avanzar hacia esa madurez espiritual? Observe por un momento la imagen que está allí en esta diapositiva. Ese escalador de rocas, ¿sí? Esa persona que por la vestimenta que tiene pensaría yo que es un aficionado, más no una persona que se ha dedicado a esto como una profesión, sino más bien como un aficionado. Es una persona que de una u otra manera tiene allí sobre su espalda un equipo adecuado para la tarea que está realizando. Para avanzar hacia una madurez espiritual, necesitamos estar equipados adecuadamente con las armas espirituales que nos provee Dios a través de su palabra. Imaginémonos por un momento que esta persona no tiene ese equipo, ni siquiera la vestimenta, que simplemente se le ocurrió subir unas cuantas piedras, pero que su meta de pronto es llegar a lo más alto. ¿Será que puede llegar hasta allá sin el equipo, sin la vestimenta, sin la actitud, sin el conocimiento previo del terreno, del lugar donde está? ¿Podrá llegar a la cima? ¿Podrá alcanzar esas alturas? Pensaríamos que no, ¿no es cierto? Pues bien, para nosotros avanzar en nuestra vida espiritual, no podemos pretender hacerlo de cualquier manera, ni de una manera descuidada, ni tampoco obviando el equipo que necesitamos a nivel espiritual para poderlo hacer. No podemos hacerlo de una manera como tal vez podría hacerlo este hombre, de una manera aficionada, ¿cierto? O sea, poder decir, tengo ganas como de subir, de escalar esas piedras, a ver qué pasa. No, esa no es la vida espiritual. La tenemos que tomar con, darle la importancia, tomarla con seriedad y ver que para poder llegar cada día más alto a un conocimiento mayor de nuestro Dios, a una dependencia mayor de Él, a una humillación de nuestras vidas cada vez mayor, porque de eso se trata la vida cristiana, de cada día morir a nosotros para que la imagen de Cristo sea la que reflejemos. Y para que esto se produzca, necesitamos indiscutiblemente estar equipados. ¿Pero equipados de qué? Pues bien, lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Una persona que ha decidido ser escalador en roca, el caso de esta persona de la imagen, debe tener en cuenta varios factores que desea tener éxito en su disciplina. Sería descabellado empezar un camino a través de las montañas rocosas sin previamente equiparse de todos los elementos necesarios y asegurarse de que las condiciones son óptimas para emprender el viaje. Estaba averiguando qué tenía que hacer una persona para poder escalar, ¿sí? Bien sea un aficionado o una persona que se dedica a esto. Y realmente las cosas que debía tener en cuenta es una lista bien larga. Tenía que tener un conocimiento previo del terreno, inclusive tenía que tener sus emociones equilibradas, tenía que saber el tiempo en el que iba a ir, tenía que conocer muy bien sus equipos, tenía que usar casco, arnés, botas, un poconón de equipo físico, pero también una preparación interna de gran dedicación. Entonces, este no es un trabajo cualquiera. Y podemos compararlo, como les decía ahorita, con nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es lo más importante en nuestra vida, porque lo más importante y la prioridad número uno en nuestro corazón debe ser el Señor. Y lo más importante en nosotros es buscar ese reino de Dios y su justicia. Lo dice la palabra allí en Mateo 6. Y lo demás vendrá por añadidura. No es algo de obsesión, ¿sí? No nos obsesionamos con esto, sino que le damos de verdad el lugar que debe tener. No podemos ver nuestra vida espiritual como algo de segunda mano, como algo que puede ponerse en un segundo, tercero o cuarto lugar. Nuestra vida espiritual debe ser lo más importante, nuestra vida con Dios. Conocer cada día a Jesús debe ser ese deseo, debe estar en nuestro corazón, debe ser esa meta diaria que debemos tener.
En algunos momentos eso lo teníamos en un segundo plano y en otro momento más atrás ni siquiera lo teníamos en mente, ¿no es así? Pero hoy en día, si queremos tener un avance en nuestra vida espiritual, debemos comprender, mis amados hermanos, que Dios es la prioridad número uno. Si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, Dios no puede ser, no debe ocupar el segundo lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, y mucho menos en nuestras decisiones. Dios es la prioridad. Amén. Nuestra vida espiritual requiere de un equipo, de un equipamiento espiritual que solo nos provee el Señor a través de su palabra. Necesitamos asentarnos firmemente en la verdad de la palabra de Dios antes de que podamos experimentar el éxito en la práctica cristiana. ¿Cuál es el equipo que como cristianos debemos poseer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Solo saqué dos cosas aquí para que podamos retener, pudiéramos decir, no hay que tener en cuenta A, B, C y llegar hasta la Z, pero no quiero que nos llenemos de una lista de cosas por hacer. No, solo dos cosas vamos a tener en cuenta. La primera es una vida cristiana fructífera, es entender que una vida cristiana fructífera es el resultado de vivir en fe y según lo que Dios dice que es verdad. Y lo segundo, tenemos que ver quiénes somos como el resultado de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Amén. Cuando llegamos a los caminos del Señor, no sé si a ustedes les pasó, lo hablo de manera personal, pero soy como muy cuadriculada en mis cosas y me gusta que me den estrategias o fórmulas para poder desarrollar alguna actividad, que me digan, esto se hace así, 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 y ya yo lo entiendo y listo, lo hago. Y yo pensé que la vida cristiana era eso, ¿cierto? Dime qué es lo que tengo que hacer y lo voy a poner por obra. Pero resulta que la vida cristiana no se trata de una fórmula, de unos mandamientos que están en la palabra y que nosotros debemos cumplirlos. De eso no se trata, ¿sí? La vida cristiana. De una u otra manera, ¿cierto? Eso se va a producir en nuestra vida, pero eso no es lo más importante. Eso no es el todo de la vida cristiana. El que me den esa fórmula, esa lista de mandamientos, esa lista de preceptos para que yo empiece a cumplirlos y que no me vaya a faltar ninguno de ellos. Ese no es el éxito de la vida cristiana. Por eso es que muchas personas que dicen ser cristianas, que han ido a una iglesia, en algún momento han desistido del camino del Señor porque cargan sobre sus hombros un listado de mandamientos, de preceptos que deben cumplir. Y de una u otra manera están anulando la gracia y volviendo a la ley. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Ese no es el evangelio de la gracia que el Señor vino a enseñarnos. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo progresamos? ¿Cómo tenemos ese desarrollo espiritual en nuestras vidas? Teniendo en cuenta estos dos puntos. El primero es el resultado de vivir en fe según lo que Dios dice que es verdad, no lo que nosotros creemos, pensamos, deducimos de lo que vemos en otras vidas, sino lo que Dios dice que es verdad y que yo creo. Partamos de eso, de vivir en fe conforme a lo que Dios me dice que es verdad. Y segundo, es el resultado de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Entonces, ahí no me están diciendo tienes que hacer A, B, C. Tienes que emprender esto, tienes que obedecer estos mandamientos, tienes que hacer aquí y allá, sino que lo único que cada uno de nosotros debemos hacer es creer. Y nos parece muy obvio, pero meditemos un momentico en el día de hoy. Meditemos lo que hicimos hoy, solamente hoy, y miremos si todo lo que vivimos hoy es respuesta o es el resultado de una vida de fe. Si actuamos desde que nos levantamos con fe, si las decisiones que tomamos fueron decisiones basadas en la fe en Cristo, si actuamos correctamente conforme a la fe en Cristo, conforme a la palabra,
Meditemos un segundo en esto. O si, por el contrario, lo que experimentamos fue un leve peso por el cargar con responsabilidades, por el hecho de decir, tengo que vivir así porque soy cristiano, porque no puedo pecar, que eso es algo muy diferente. Vivir en fe es diferente a sentir el peso y la carga de no puedo pecar porque soy cristiano. Hay dos errores grandes y comunes. Los vemos en toda congregación, los vemos en la mayoría de las personas que se dicen ser cristianas. Muchos cristianos emprenden una vida espiritual desprovistos de todo el equipo necesario para dar frutos en su caminar en fe. Podríamos decir que como aquel escalador emprende su viaje sin el equipo adecuado, creyendo que todo lo que tiene que hacer es escalar. ¡Qué gran equivocación! Si esta persona dice, no, yo no me voy a llevar ningún equipo, yo solamente voy a escalar, ¿qué de difícil puede ser escalar? ¿Qué difícil puede ser subir esas piedras? No puede ser difícil. Si tenemos ese mismo pensamiento en nuestra vida espiritual, qué difícil es ser cristiano, yo también puedo ser cristiano, pues nos vamos a estrellar, porque la vida cristiana no depende de nosotros. La vida cristiana en gran manera depende de la obra gloriosa que hizo Dios en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, y del que yo crea en lo que Él hizo. De lo que yo crea en lo que Él hizo. Tratar de basar su madurez y crecimiento espiritual en ciertas secciones prácticas de las Escrituras es el primer error. Vuelvo y les digo. Cuando yo empecé mi vida cristiana, me encanta, o siempre me ha gustado leer la Biblia, pero me gustó más leer la Biblia que orar. ¿Por qué? Porque yo empezaba a buscar en la Biblia las promesas y todas aquellas enseñanzas prácticas que yo pudiera poner por obra. Entonces, si el Señor me decía, deja la ira, la contienda, las disensiones, bueno, ahora yo tengo que hacer esto. Si el Señor me decía, deja la mentira, deja de hablar palabras sin sentido porque de todas ellas tendrás que rendir cuenta en el día del juicio. O sea, bueno, ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer lo otro. Y en la medida que iba leyendo la palabra y me daba cuenta de esos mandamientos que estaban allí, era como si le fuera aumentando a la lista y yo decía, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Y eso produjo en mi vida carga, acusación, porque no podemos hacer eso nosotros sin depender de Dios y del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, el primer error, queriendo avanzar espiritualmente, es basar nuestra madurez y crecimiento espiritual en ciertas secciones prácticas de las Escrituras. No puedo basar mi vida espiritual en una porción de la Biblia donde solamente me dice que debo hacer algo. Esto es un error. Y el otro error es que tenemos que ver quiénes somos como el resultado de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Las personas tienen en cuenta más la práctica, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tengo un matrimonio exitoso? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo soy una mujer cada día más conforme a la palabra? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo prospero en un negocio? Queremos lo práctico, queremos las cosas ya. Enséñame cómo hacerlo y listo. Pero olvidamos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Olvidamos la parte doctrinal. Y para yo poder avanzar en mi vida espiritual, tengo primero que basar mi vida en lo que Dios ha hecho, en lo que es Él, es decir, en la parte doctrinal. Si yo no tengo doctrina, si yo no, en mi vida no estoy edificando mi espíritu conforme a la doctrina de Dios, yo nunca podré poner en práctica las cosas que Dios me dice aquí. Vuelvo y explico esto. Pablo, en las cartas paulinas, sobre todo en Romanos y en Efesios, los primeros capítulos nos da una sección de doctrina. Y después, por ejemplo, Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos son doctrina, pero los otros 3
son secciones prácticas, es decir, le da al creyente esos tips, esos lineamientos para que viva su fe en la vida diaria de una manera práctica. Pero lo primero que le da es doctrina. Curiosamente, los cristianos de hoy en día, que vivimos un evangelio light, express, que todo es al estilo microondas, instantáneo, donde queremos que todo se nos dé rápido porque no hay tiempo, que se nos enseñen las cosas de manera muy práctica para saber cómo hacerlas y listo. Ese tipo de cristianos pasan por alto esos primeros capítulos de adoctrinamiento, donde nos habla quién es Dios y lo que Él ha hecho. Si no tenemos ese fundamento, no vamos a poder avanzar. Si yo no me equipo primero, no de esas cosas naturales, de esas cosas humanas, de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo hizo, de lo que Él vino a enseñarnos, de lo que Él quiere que yo haga, y me revisto de eso, si no lo hago así, nunca podré avanzar en mi vida espiritual. Seguiré siendo un fariseo más, pero moderno. Seguiré viviendo conforme a la ley, porque tengo el listado de las cosas que no debo hacer. Allí, muy presentes. Pero estoy anulando todo lo que tiene que ver con doctrina. De ahí que los cristianos de hoy no quieren estudiar. Las personas hoy en día es muy fácil decir, ay, yo más bien quiero recibir un devocional diario de X iglesia, de esta otra o de tal pastor. Y les llegan a su WhatsApp, a su correo, muchos devocionales, pero poca doctrina. Muchos consejos sobre cómo vivir el día a día. Haz esto, haz aquello, como si el vivir la vida cristiana fuera una receta. No es una receta, ¿sí? Tenemos que cimentar nuestra vida primeramente en esa sección doctrinal que sobre todo nos lo habla el apóstol Pablo, asentándonos, afirmándonos en el evangelio de la gracia, para que teniendo ese equipo, teniendo ese equipamiento en nosotros, podamos reproducir en la práctica vidas conforme a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí ven? Entonces miremos esta parte final que está con letras rojas. Con el ánimo de corregir los problemas de nuestra vida, nos saltamos la parte doctrinal y solo realizamos la segunda parte, la parte práctica. No se trata de aplicar una fórmula para tener éxito en nuestra vida cristiana. No se trata de aplicar a nuestra vida diaria un versículo que nos gustó, que nos parece interesante y el resto de la palabra la dejamos a un lado. Se trata de conocer a Jesús. Se trata de entender lo que Él hizo por nosotros. Se trata de que cada día esa palabra ilumine nuestro espíritu, conozcamos a Dios y nos veamos a nosotros mismos a través de esa revelación y ver cuán pequeños y débiles somos, pero verlo a Él coronado de gloria y majestad, derramando para nosotros fortaleza, ayuda, guianza, dirección, que en ningún otro lugar y a través de nadie más podemos recibir, sino solo en Él. Así como hace 8 días les decía, este no es un seminario para darles los tips de cómo crecer espiritualmente, de cómo escuchar la voz de Dios, de cómo conocer más esos pasajes que te van a ayudar a tener éxito en todo. Este no es ese tipo de seminarios. Este es un seminario en el cual el Señor está haciendo ajustes en nuestro corazón y nos está centrando en Él. Este es un seminario en el cual el Señor nos centra en Él, porque no se trata de nosotros, mis hermanos. La vida cristiana no se trata de nosotros, los seres humanos, se trata de Él en nosotros. Porque ya no vivimos nosotros, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nosotros. Amén. Teniendo en cuenta esto, que sobre todo esas cartas paulinas, esas cartas que escribió el apóstol Pablo, que son 13 en total, 13 que hacen parte del Nuevo Testamento, esas cartas inicialmente, les decía, tienen una parte doctrinal.
¿Qué es doctrina? Doctrina son esos fundamentos de nuestra fe cristiana, esos puntos cruciales que son esos pilares de nuestra fe, donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios infalible, que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador y que también es Dios, que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que la salvación es por fe, por gracia, no por obras, que la salvación no la perdemos porque nos la ha dado el Señor, pero esto no quiere decir que podamos descuidarla o vivir de cualquier manera. Son pilares y les estoy dando algunos pilares, fundamentos, doctrina de nuestra fe cristiana. Entonces el apóstol Pablo le da a la iglesia en cada carta esos fundamentos, esa doctrina, para que después de aprender esa doctrina pasen a la práctica. Algo así como una enseñanza teórico-práctica. Veamos un ejemplo aquí en Efesios. Efesios capítulo 6, 1, verso 1 dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos que este pasaje, el capítulo 6, verso 10, nos empieza a hablar de la armadura espiritual y de que tenemos una guerra espiritual todo el tiempo. Pero dice allí, ¿cómo queremos estar firmes contra las acechanzas del diablo? Según nos dice Efesios 6, verso 1, si aún no aprendemos que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos lo dice Efesios 2, 6. ¿Cómo podemos enfrentar una lucha espiritual de esta magnitud, enfrentándonos con el mismo diablo, si no entendemos cuál es nuestra posición en Cristo? Si no entendemos primero que Jesús nos resucitó, nos dio nueva vida y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Para poder enfrentar esa lucha espiritual, primero yo debo entender cuál es mi posición en Cristo. Veamos otro ejemplo en la carta a los Romanos. ¿Cómo podremos estar gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración, según nos dice Romanos capítulo 12, verso 12, si aún no hemos entendido lo que dice Romanos 5.1? ¿Qué dice Romanos 5.1? Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido justificados por la fe. ¿Sí ven? Esos principios doctrinales nos llevan a una práctica del evangelio. Si yo entiendo que he sido lavada con la sangre de Cristo, que el Señor perdonó mis pecados e hizo provisión de su sangre para perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros, si yo no entiendo primero esto, no podré estar gozosa en medio de la tribulación. No podré tener esperanza porque ni siquiera sé qué ganancia he tenido en Dios, en Cristo. ¿Sí ven? Entonces, primero debemos, ahora que tenemos este conocimiento, debemos prestar atención a cuál es esa doctrina que Dios nos quiere revelar, ese conocimiento de Él que quiere establecer en nuestro corazón que necesitamos hoy. Todo lo que sabemos de parte de Dios es porque Él nos lo ha enseñado, dice la palabra. Y lo que no sabemos es porque aún Él no lo ha revelado y en su tiempo lo hará. Pero si Dios me está revelando hoy algo de Él, es porque ciertamente lo necesito. Para librar una batalla espiritual, para enfrentar mi vida, ¿cierto? Enfrentar hacerle frente a mi vida espiritual, pero logrando, ¿cierto? Llegando a ese éxito, a esa bendición, a ese lugar donde Dios quiere que yo esté. Pero si no tengo un fundamento que se llama doctrina en mi corazón, no voy a poder avanzar. ¿Qué pasaría si este escalador, este alpinista que está aquí, resbalara? Estas piedras en algún lado pueden, y si ha llovido, pueden estar lisas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría donde él no hubiera puesto el arnés en el lugar correcto? Si no estuviera anclado ese arnés en el lugar propicio para poder él seguir avanzando.
¿Qué pasaría donde no tuviera las botas que alcanzamos a ver allí, que de una u otra manera se adhieren, ¿cierto?, a ese terreno, a esas piedras? Podría resbalar, podría caer, podría morir. ¿Qué pasa con el cristiano que no tiene un buen fundamento en Dios? Puede resbalar, puede fallar y quizás puede desistir de haber empezado el camino con Dios, porque no entendió, porque no se afirmó, porque no profundizó en la palabra, porque no siguió dependiendo de Dios para aprender más de Él. Esta es una tarea constante, mis amados hermanos. Cada día el Señor nos revela algo. Cada día el Señor quiere enseñarnos más cosas y esa revelación es la que necesitamos para vivir hoy. Cuando tiembla nuestro plan básico de creencia en Dios y en nosotros mismos, nuestro plan de comportamiento diario también tiembla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dejamos de ir a la palabra para que Dios nos hable y nos revele quién es Él y la victoria completa que Él ha obtenido en la cruz, nuestro fundamento de creencias empieza a tambalear como si fuera una arena movediza. Si dejamos de poner nuestro corazón, nuestra mirada en Dios, todo alrededor, toda nuestra vida va a tambalear, va a ser inestable. Vamos a fallar quizás, nos vamos a equivocar, vamos a resbalar. Cuando el plan de creencia está intacto y nuestra relación con Dios se basa en la verdad, tenemos pocos problemas para desarrollar el aspecto práctico de la vida cristiana. En las 2 sesiones anteriores, habían 2 listados. Les daba 2 listados de verdades posicionales, de verdades que nos muestra la palabra que somos en Cristo, lo que somos en Él y lo que tenemos en Él gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Estas verdades nos llevan a establecer una base de creencias tan sólida que nos va a llevar a una práctica de nuestra vida cristiana exitosa y hacia una madurez espiritual. Si no, los años pasan, el tiempo pasa y no vemos una madurez espiritual, muy posiblemente estamos fallando en el hecho de no tener doctrina en nuestro corazón. Por ende, nuestra fe es débil. Por ende, no estamos equipados para librar una batalla espiritual. Por ende, dudamos de lo que somos y tenemos en Cristo porque no tenemos un conocimiento de quién es Él, de la victoria que ha logrado en la cruz, de lo que está haciendo, de lo que ya hizo y de lo que va a hacer. Pero si por el contrario nosotros tenemos ese conocimiento, mis amados hermanos, vamos a ver cada batalla, cada situación, cada circunstancia que el Señor nos permite vivir desde esa perspectiva divina y no vamos a tambalear, no vamos a resbalar, no vamos a retroceder, sino todo lo contrario, vamos a continuar avanzando. Y aquí quiero ir no tan rápido, pero sí dándole la explicación necesaria para que podamos comprender esto. Por favor, no se distraiga, porque el hecho de no poder comprender bien esto nos lleva a malinterpretar quizás cosas bien puntuales que tienen que ver con doctrina y nos puede ocasionar problemas. Posición y santificación progresiva. En el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos colocó en una posición de santos, lo veíamos en la primera sesión, en una posición de salvos y en una posición de hijos de Dios. Esta posición, hablando de salvación, es una posición que adquirimos por medio de Cristo, pero también es progresiva. Y quiero aquí que por favor estemos interactuando y hayan hermanos que por favor me colaboren con las citas bíblicas que tienen allí en pantalla. Efesios 2, verso 4, verso 5 y verso 8. Y estamos hablando de la salvación.
La salvación que Dios nos ha dado obró en un pasado, obra en un presente y va a obrar de manera futura, ¿sí? Cualquiera diría, entonces tengo que trabajar para mi salvación. No, ya la tenemos, pero ya vamos a explicar esto. Dios obró salvación en mi vida en el pasado, la está obrando en el presente y la va a obrar de manera futura. ¿Quién tiene Efesios capítulo 2, versos 4, 5 y 8? ¿Quién me... Amén, mi pastor. Dale. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ok. Entonces, esa salvación, Dios obró salvación en el pasado, en el hecho de que estando nosotros allí sumergidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ajenos de las promesas de Dios, apartados de Él, allí el Señor nos dio salvación. Esa es la salvación pasada, en la cual el Señor nos dio la posición de santos, de salvos y de hijos de Dios. Pero también está obrando en una salvación presente. ¿Quién tiene primera los Corintios, capítulo 1, verso 18? Amén. Dale. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Muy bien. Y segunda a los Corintios 2:15. ¿Alguien la tiene? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. 2:15, ¿verdad? 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Vamos a leer el verso 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esa salvación presente es la que el Señor produce en nuestra vida de manera constante. La salvación, el evangelio del Señor es para nosotros necesario hoy, fue necesario ayer y será necesario mañana. Dios ya nos hizo salvos, pero también cada día, hoy, necesitamos de su salvación. Necesitamos de que Él venga a obrar esa vida en nosotros, de que Él venga a levantarnos. Amén. Ahora esa salvación futura. Romanos 5, verso 9 y 10. Amén. Porque, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Léelo desde el 9, Miyaki, 9 y 10, por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok, y dice aquí el verso 9, por él seremos salvos de la ira. Y eso es algo que se va a producir en el futuro y en un futuro no muy lejano, ¿no es cierto? Cuando el Señor venga y arrebate su iglesia y podamos ver esa salvación futura para nosotros los hijos de Dios, pero la ira que se desata para aquellos que no creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí ven? Entonces el Señor está obrando su salvación pasada, presente y futura. Y por eso podemos decir que es algo progresivo. Y al hablar de esa, conforme a esa palabra progresiva, no estamos diciendo que trabajamos para alcanzar la salvación. No estamos diciendo que conforme a cómo nos comportamos hoy, estamos buscando alcanzar la salvación como que si quisiéramos alcanzar allí un pedacito de cielo, ¿sí? Porque no se trata de nosotros. Él ya nos dio la salvación, somos salvos, recuerden, pero
Hay una salvación que se está ejecutando de manera presente y una salvación que se va a ejecutar en el futuro de manera contundente. Ahora, también la santificación es progresiva, ¿sí? Se produjo una santificación pasada, una santificación que se está produciendo en el hoy presente y una santificación en el futuro, ¿sí? Vuelvo y les digo, esto no quiere decir que trabajemos como si fuera el esfuerzo más grande de cómo lograrlo, no, sino es algo que el Señor produjo en el pasado, está llevando a cabo en el presente y va a llevar a cabo en el futuro. Para eso veamos primera carta a los Corintios 6, verso 19. Y segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Quién los tiene? Amén, mi pastora. Dale, mi hermanita. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lee el 20 también, por favor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dale, mi Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? En el momento de nuestro nuevo nacimiento, cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, ¿sí? Y no fue por decisión nuestra, no fue que nosotros hayamos buscado a Dios, dice la palabra, sino que Él se fijó en nosotros. Y eso es hermoso porque en medio de tantas personas, de una humanidad entera, se fijó en nosotros y nos llamó. Y gloria a Dios que colocó en nuestro corazón la fe para poder responder a ese llamado. Y es allí donde se produce esa santificación, ¿sí? Esa santificación que llamamos pasada. Pero no solamente en ese momento nos hizo santos, lo sigue haciendo hoy en nuestras vidas y en nuestro corazón. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se ven? Y segunda los Corintios 7:1. Voy a leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la santificación que se produce en el hoy, en el ahora, porque ya hemos sido santificados por Dios, pero estamos en el mundo. No pertenecemos al mundo, pero estamos aquí y podemos contaminarnos. Y como estamos en esta naturaleza, en esta carne, podemos en algún momento fallar. No es que tengamos el permiso, es que según en esta naturaleza caída, quizás de pronto le fallemos al Señor, pero si pecamos, dice la palabra, abogado tenemos. Entonces, Dios ha producido una santificación en el pasado, pero también la está haciendo en el hoy porque la necesitamos. Cuando allí, en el tabernáculo de reunión que el Señor le dice a Moisés que hiciera, allí había una fuente de agua, ¿sí? Y allí los sacerdotes, ellos para poder desarrollar su ejercicio sacerdotal, ellos tenían que tener unos ritos de purificación muy exhaustivos. Pero mientras estaban allí ya ejerciendo el sacerdocio, ellos se contaminaban de una u otra manera con esos sacrificios que ofrecían a Dios para santificar al pueblo.
Esa fuente estaba allí puesta para que todos esos sacerdotes y aún los levitas, esos sacerdotes lavaran sus manos, pero también lavaran sus pies para presentarse delante de Dios, el sumo sacerdote, y presentarse delante de Dios, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que así como ellos, nosotros también necesitamos experimentar esa santificación presente. Si pecamos, abogado tenemos. Podemos ver que esta obra santificadora, esta obra de santificación en nuestras vidas, Dios no la hizo solamente una vez. La está haciendo en el hoy y el ahora porque la necesitamos. Pero también lo va a hacer en el futuro. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 nos dice. ¿Quién la tiene ya? Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por los otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Verso 13, mi Dorita, sigue. Que él como el resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Amén. Voy a leerlo de esta versión, la Reina Valera, y dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa santificación es esa santificación futura, ¿sí? La cual vamos a, como dice aquí en letras rojas, ese proceso de santificación comienza en nuestro nuevo nacimiento y culmina con nuestra glorificación, ¿sí? Es cuando ya estemos allá delante de nuestro Dios con cuerpos glorificados, y no quiero meterme allí porque esto ya sería otro tema o para otro seminario de escatología, pero Dios va a perfeccionar toda su obra cuando ya estemos allá delante de Él, ¿sí? O culminarla porque su obra es perfecta. Todo lo que Él ya hizo es perfecto, pero aún hay cosas que faltan por cumplirse. Cuando el Señor nos transforme, cuando ya, es cierto, terminemos y seamos glorificados juntamente con nuestro Señor. Además, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor produce tanto esta salvación como esta santificación de manera progresiva. Ya lo explicábamos, ¿no? No es algo que estemos logrando, no es algo que esté a medias, sino es algo que fue completo en el pasado, completo en el presente y completo en el futuro. Amén. Entonces, todo esto, al entenderlo, podemos ver que en Dios estamos completos. Como dice la carta a los Efesios, estamos completos en Cristo. Lo tenemos todo en Él. Realmente nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, solo creer en lo que Él ya hizo. Y aquí está, recordemos esa frase que el mismo Señor Jesucristo dijo cuando estaba allí en la cruz. Y dice, consumado es, ¿no? Todo está consumado, todo está hecho, ya lo hice todo. Y hoy me impresionaba esta frase porque como seres humanos, autosuficientes muchas veces, con un corazón obstinado que hemos llegado a los pies del Señor, creemos que se trata de nosotros o que nosotros tenemos que hacer algo. Y no se trata de nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, consumado es. Todo ya está hecho, no hay que agregarle nada, no hay que hacer nada más. Lo único que nosotros debemos hacer es comprender las palabras de Dios y creerlas y vivir conforme a esa palabra. Entenderlas,
creerlas y vivir conforme a esa palabra. La práctica no reemplaza el fundamento. No se trata de principios prácticos que yo pueda aplicar. Se trata del fundamento que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón acerca de quién es Jesús, quién es Cristo. Si no lo entendemos, desafortunadamente lo vemos hoy en día y lo hemos visto tiempo atrás de muchas personas que no cimentaron su fe en Cristo. Y muchos de ellos hoy en día pueden decir, yo fui cristiano, yo iba a una iglesia, sí, hace tanto tiempo yo asistía a una iglesia, pero dejé de ir. ¿Por qué dejó de ir? ¿Será que su fe solamente se fundamentaba en el hecho de asistir un domingo a una iglesia? Si era así, no había ni siquiera fe en su corazón, ni siquiera había un nuevo nacimiento ni una conversión. Pero si nuestras vidas espirituales dependen, no de si abren una iglesia, no de si podemos congregarnos en un lugar físico, sino nuestra vida cristiana tiene como fundamento Jesucristo, nada nos podrá mover porque Él es la roca de nuestra salvación. La primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 11 nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si tú fundamentas tu vida espiritual en Cristo, tú fundamentas tu hogar en Cristo, tú fundamentas el corazón de tus hijos en Cristo, tú fundamentas tus negocios y toda tu vida en Cristo, nada podrá moverte de allí porque Él es la roca de salvación. Entonces, miren lo que dice aquí. Somos hijos de Dios creados a su imagen y justificados por Él. Todo esto se debe a la obra que Cristo consumó en la cruz. Si creemos esto y caminamos de acuerdo con lo mismo, ya no estaremos luchando, tratando de convertirnos en alguien que ya somos. Ya somos hijos de Dios, ya somos victoriosos, ya somos bendecidos, ya somos justicia de Dios, ya hemos sido libertados del pecado, ya somos santos. Pero muchos viven escalando como aquel alpinista a ver si llega allá a la cima donde dice, aquí eres santo. Aquí ya estás catalogado como hijo de Dios. Aquí ya tienes la complacencia del Señor. No se trata de eso, mis hermanos. Si queremos vivir vidas plenas en Dios, el fundamento de nuestro corazón debe ser Cristo, no las obras, no lo que yo puedo hacer, no fundamentar mi vida en el hoy tengo que portarme bien, sino que mi fundamento será hoy quiero vivir con Cristo, con Él y para Él. Nosotros no seguimos a Dios para ser amados por Él. Recuerde esto. Como ya somos amados por Él, es que le seguimos. No servimos a Dios para ganar su aceptación. Ya somos aceptos y por eso le servimos a Él. Ya Él me ama. Miren, por más de que yo esté dando este seminario, por el hecho de que lo esté dando, Dios no me va a amar más. Si saliera e hiciera una campaña evangelística y ganara a miles de personas para Cristo, el Señor no me amaría más, porque ya me ama. Y por el hecho de que le sirvo a Él, no voy a ganar otro favor más delante de Él, porque ya Él lo hizo todo por mí. Consumado es, ya lo hizo todo. Amén. Entonces recordemos esto, que nunca se nos olvide esta frase, que todo ya lo hizo Cristo por nosotros, que ya toda la victoria la ganó Él para nosotros y que cada día que nos despertemos vivamos en la victoria no de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que ya hizo y abandonarnos en sus preciosas manos. Ahora, ¿dónde radica el problema? La naturaleza del problema radica en el hecho de que aún seguimos en esta carne, aún seguimos en este cuerpo. Y quiero que mire esa imagen por un momento. Esa imagen somos cada uno de nosotros, es cada uno de los que estamos aquí, donde esta parte amarilla es el cuerpo, esta que está aquí en la mitad oscurita es el alma y la que está blanca ya es el espíritu.
cuerpo, alma y espíritu. Ahora ya les voy a explicar esto. Les di unos adelantos en la primera sesión donde hablábamos de este hombre tripartito. Cada uno de nosotros fue hecho por Dios tripartito. Está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Y podríamos decir cada uno de nosotros es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Ahora avancemos aquí. Y quiero explicar bien esto para que podamos entender muy bien esas luchas que tenemos, que quizás en algún momento nos hemos sentido poco espirituales por el hecho de que enfrentamos luchas en nuestra carne. Pero el hecho de que enfrentemos esas luchas en nuestra carne no quiere decir que ya no seamos espirituales. Quiere decir que aún estamos en esta naturaleza, que necesitamos depender de Dios, pero que es necesario conocernos a nosotros mismos para poder enfrentar esa lucha espiritual y avanzar hacia una madurez, que es el propósito de este seminario. Entonces, aquí están los tres colores, ¿no? Aquí está el hombre en sus tres dimensiones, en el cuerpo, con el alma y espíritu. Vamos a ver el cuerpo. El cuerpo lo llamamos el esclavo. Es un ente físico que se relaciona con el mundo exterior. Por favor, mire allí la tabla en esta parte del color azul. Aquí ya tengo el mouse. En esta parte del color azul. Y el cuerpo es esa parte de nuestro ser que se relaciona con el mundo exterior. ¿Por qué con el mundo exterior? Porque a través de los sentidos que vemos aquí abajo, del tacto, del gusto, del olfato, del oído, de la vista, es que tenemos contacto con el mundo exterior, con el sistema del mundo, ¿sí? Es allí donde somos tentados, es allí, es esta parte de nuestro ser, el cuerpo, que recibe esa impresión, ese ataque del mundo, ese ataque en la carne es allí, en el cuerpo. Responde a lo que ve en la dimensión natural. Se puede ver, es terrenal y solo piensa en lo terrenal. Mire, esta carne nunca se va a convertir. Por eso dice la palabra que del polvo, ¿cierto? Somos polvo y al polvo volveremos. O sea, este cuerpo va a quedar aquí en la tierra, ¿sí? Solamente piensa en lo terrenal. Y también la palabra habla de ese cuerpo como ese viejo hombre adánico. ¿Recuerdan la tabla de hace 8 días donde hacíamos esa comparación de Adán y Cristo? De ese hombre conforme a esa naturaleza adámica y ese hombre conforme a Cristo. Que ese hombre conforme a Adán es pecador, vendido al pecado, viciado, pero conforme a Cristo es santo. Pues bien, esta parte de nuestro ser es ese viejo hombre que está viciado, que siempre lo va a estar y va a estar inclinado a esos deseos engañosos. Y esta parte de nuestro ser, el cuerpo, ejecuta las directrices del alma que giran casi siempre hacia lo malo. Es decir, esta carne, podríamos decirlo como dice la palabra, está vendida al pecado. Tiende a pecar. Por eso es que hay que tenerlo allí sujeto. Por eso le llamamos el esclavo. Nuestro cuerpo tiene que estar allí sujeto a obedecer lo que el alma le direcciona. Por eso es que debemos trabajar en el alma. Por eso es allí donde nosotros debemos estar cimentando la palabra de Dios. Esa segunda parte del ser es el alma y es ese sirviente. ¿Por qué es el sirviente? Porque realmente quien tiene que gobernar es el espíritu. Y ya voy a pasar para allá. Hablemos del alma, primeramente. El alma se relaciona con el ego, con el yo. Responde a la razón, obedece a los sentimientos, funciona con la psiquis, maneja voluntad humana, toma las decisiones, manipula pensamientos de la mente y genera las concupiscencias para producir faltas. ¿Sí ven? O sea, es allí donde tenemos que trabajar porque con el cuerpo no hay nada que hacer. El cuerpo tiene que doblegarse.
que estar esclavo allí para obedecer las directrices del alma. Por eso el alma tiene que estar bien alineada a la palabra. Miremos la parte de abajo de la tabla. El alma involucra la mente, es decir, mi intelecto, mi pensamiento y la forma en la que evalúo las cosas. Todo lo que veo, lo que analizo, es allí donde lo puedo filtrar, por decirlo así, lo puedo evaluar allí en el alma. También el alma tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, nuestro deseo y nuestro humor. Eso está allí en el alma. Y también la voluntad, es decir, la capacidad que tenemos de decidir y donde radica allí el dominio propio, la templanza. ¿Sí ven? Entonces, el alma realmente es algo bien importante, es la parte de nuestro ser donde debemos estar trabajando constantemente. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo evaluamos lo que nuestro cuerpo recibe? ¿Sí? Porque es allí donde recibimos en el cuerpo esos ataques, esos dardos, donde recibimos toda esa impresión de las cosas del mundo. ¿Sí ven? Y el alma es la que filtra. De acuerdo a cómo está nuestra alma, es allí donde vamos a responder, o bien sea de manera carnal, o bien sea de manera espiritual. Y es por eso que debemos trabajar en nuestra alma. Por eso empezamos hablando de quiénes somos en Cristo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de quién soy yo? De la obra que Él hizo en mí, de lo que Él ganó para mí y por eso ahora tengo una posición en Él. Esa tercera parte de nuestro ser, que se llama espíritu, para nosotros está viva, pero aquellos que no han nacido de nuevo, esta parte del espíritu no está vivificada. A nosotros Dios nos ha dado vida en el espíritu, vida espiritual. Por eso es que nuestro cuerpo no cambió, a menos que hubiésemos recibido una sanidad o una transformación en algo físicamente hablando. Pero realmente Dios nos dio vida en el espíritu. ¿Sí ven? Vida allí. ¿Para qué nos dio vida en el espíritu? Para podernos comunicar con Él, para poder tener una relación, una comunión íntima con nuestro Creador, para que Él pudiera empezar a hacer esa obra en nosotros de transformación, para que pudiera Él obrar allí en nuestra alma y pudiera reproducirse esa obra en nuestro cuerpo. Entonces miremos esto. En el espíritu. Esta parte es el ser espiritual que está en el hombre natural y se relaciona con Dios. O sea, esa parte espiritual que está en nosotros, en ese hombre ahorita natural que está aquí en la tierra, ¿sí? Y que nos vivifica para podernos relacionar con Dios. Es una dimensión sobrenatural. Por eso nosotros podemos decir que escuchamos la voz de Dios, que Dios habló a nuestro corazón, que Dios me dio una palabra, que el Señor me quebrantó. Es porque nuestro espíritu está vivo. ¿Sí ven? Responde a la fe. No se puede ver. Ninguno puede decir, yo veo su espíritu. No, ¿sí? No es así, no se puede ver. Allí en nuestro espíritu es donde recibimos las instrucciones espirituales y celestiales. Allí es donde la palabra se hace una con nuestro Dios. Es allí donde el Espíritu Santo mora y habla el Espíritu de Dios a nuestro espíritu para recibir esas directrices y ese consejo de Dios. Es ahí donde se asienta la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Y es ahí donde se inicia la transformación de la mente. Es decir, recuerden lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo viene a decirnos todo lo que escucha hablar del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? Y entonces el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu
nos da las directrices de Dios y es allí donde nuestro espíritu empieza a hacer un trabajo en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestro actuar, es decir, lo que hacemos con nuestro cuerpo, resulte conforme a lo que dice la palabra y no conforme a esa naturaleza caída, a ese viejo hombre, a esa carnalidad en la cual antes vivíamos. ¿Sí ven? Miremos la parte de abajo de la tabla con relación al espíritu. Es allí donde nacemos de nuevo, en el espíritu, no en el alma, no en el cuerpo, es en el espíritu donde nacemos de nuevo. Allí es donde se manifiesta la justicia de Dios y es allí donde empieza a desarrollarse el fruto del espíritu, lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versos 22 en adelante, donde está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza y la mansedumbre, el dominio propio y la mansedumbre. Amén. Es allí donde empieza a emerger esa vida de Dios. Es allí donde tenemos la revelación de Dios, la comunión con Dios, y es allí donde donde podemos escuchar ese testigo interior y esa conciencia. ¿Cuál es ese testigo interior? Es cuando podemos discernir que Dios nos está inquietando a hacer todo lo que habla conforme a la palabra. Una cosa es que el Espíritu Santo nos hable, otra cosa es que ese testigo interior nos inquiete a hacer lo que está bien. Y otra cosa es la conciencia, ¿sí? Toda persona tiene una conciencia, es decir, todas las personas saben si están haciendo algo bueno o algo malo. Pero nosotros los que hemos nacido de Dios, tenemos un testigo interior que nos dice, no hagas eso. Pero aparte de eso también, como tenemos comunión con Dios, tenemos el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Si nosotros entendemos esto, podemos trabajar de manera correcta en nuestra vida espiritual. Ahorita voy a dar espacio si hay preguntas para que podamos tener más claridad si es necesario con relación a este tema. Quiero volver un poquito aquí al cuadro azul, al cuerpo. Podríamos preguntarnos, y estando nosotros en este cuerpo, ¿podemos pecar? ¿Vamos a pecar? Yo les puedo decir sí, porque seguimos estando en esta naturaleza caída. ¿Podemos fallar? Sí. Estamos expuestos porque seguimos estando en este cuerpo que está que es esa frontera, por decirlo así, con el mundo. Está expuesto al mundo. Pero si mi espíritu es el que está gobernando mi vida y está en contacto y comunión con Dios, mi alma tiene que estar sujeta a los lineamientos de Dios y por ende mi cuerpo será un esclavo, pero un esclavo para obedecer a lo que Dios me dice en su palabra. Entonces es allí donde cada uno de nosotros debe trabajar, es en esto, en crecer en el Espíritu. Y quiero que me acompañe, por favor, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Aleluya. Verso 16. Y allí está hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice la palabra del Señor, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, y está en mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Es decir, si tu espíritu, si mi espíritu es guiado por el Espíritu de Dios, que es nuestro Maestro también, quien nos enseñará y nos guiará a toda verdad, que conoce nuestras debilidades e intercede por nosotros, si estoy siendo guiada por el Espíritu de Dios, entonces yo no voy a vivir conforme a lo que mi carne
quiere hacer. Porque esta carne siempre va a querer pecar. Pero si mi espíritu es uno con Dios, yo no voy a querer pecar. Y entonces mi cuerpo estará sujeto allí, esclavizado, obediente a hacer la voluntad de Dios y no su voluntad, a lo que estaba acostumbrado a hacer antes de conocer al Señor. Me gusta mucho esta imagen y quiero leerles Efesios 4, 22 al 24. Dice allí, lo tienen ustedes en pantalla. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tiempo, quiero dejar hasta aquí, pero vamos a estar viendo cómo el Señor nos reviste de esa nueva criatura. Y esto que está allí en esta imagen es lo que realmente ha pasado. El Señor nos ha dado nuevas vestiduras. Somos nuevas criaturas. Y dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no estás en la carne, no estamos en la carne. Sí, estamos en esta naturaleza, seguimos estando en este cuerpo, pero vivos para Dios. Estás en Cristo. Estamos en Cristo, mis hermanos. Y aunque muchos quieran venir a señalar, porque el diablo usa a cualquiera para señalar, para acusar, para impedir que vivamos en libertad, pero no lo puede lograr. Y va a hacer que muchos digan, tú eres el mismo, tú nunca has cambiado. Desde que estás yendo a esa iglesia, estás igual o peor. Pero no es así. Tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Todas las cosas viejas que pudiste haber vivido quedaron allá en el pasado y el Señor te hizo nuevo. Eres nuevo en Cristo. Eres uno con Él y ya no estás en la carne, sino que estás en Cristo. Amén. Entonces, dentro de 8 días vamos a empezar a ver lo que significa estar en Cristo, lo que tenemos en el Señor, y son verdades que todos los días, si hacemos este ejercicio y le pedimos al Espíritu Santo que las afirme en nuestro corazón, no vamos a resbalar nunca. Al contrario, vamos a crecer, vamos a avanzar hacia una madurez espiritual, porque aunque vengan vientos de doctrina, aunque vengan ataques de las tinieblas, aunque vengan problemas, aflicciones, nada nos podrá mover, porque estamos en Cristo. Estamos en sus manos preciosas y como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, dice que estamos en sus manos. Amén. Y que nadie nos va a poder arrebatar de sus manos. En el capítulo 10, donde habla que Él es nuestro pastor. Y estamos en las manos del Señor y nadie nos va a poder arrebatar de sus manos. Estamos en Cristo. Amén. Y vamos a terminar este tiempo orándole al Señor y dándole gracias. Y pidiéndole al Espíritu Santo que cada día sea Él recordándonos estas verdades. Y yo no quiero orar hoy, yo quiero que algunos de los que recibieron, alguna persona que quiera compartir esa oración con nosotros, pueda dirigirla en esta noche y juntos poderle pedir al Señor que haga esa obra en cada uno de nosotros porque la necesitamos. Así que no sé quién quiera orar en esta oportunidad para finalizar este tiempo. Amén. Dale. Amado Dios, te damos gracias, Señor, primeramente porque tú nos amas, porque tú has tenido cuidado de nosotros, Señor, porque tú quieres, Padre de la Gloria, que nosotros crezcamos espiritualmente. Te doy gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos permites, Señor, adoctrinarnos con tu verdad.
conocer más de tu palabra, conocer más de ti, Señor. Te damos gracias porque no quieres que seamos más bebés que estemos alimentados de lo mismo una y otra vez, sino tú quieres, Señor, que tengamos una mayor intimidad contigo. Por eso te revelas de una manera especial y quieres hablarnos, Señor, ya como adultos, como maduros espirituales, Señor. Y te preocupas, Señor, porque no solo crezcamos, Señor, en doctrina, sino también en fe. Oro, Padre de la Gloria, para que cada una de estas verdades, Señor, queden sembradas en nuestros corazones de una manera especial. Oro, Padre de la Gloria, para que cada una de las personas a las cuales está llegando esta enseñanza, Señor, sus oídos estén tan abiertos que pueda entender que tú te estás revelando de una manera especial, porque quieres que nosotros avancemos y no sigamos estancados espiritualmente. Te oro, Señor, para que podamos dejar, Señor, las costumbres con las que veníamos, Señor, viviendo, porque estas costumbres, Señor, son las que nos tienen estancados. Y te oro, Señor, para que, como lo dice tu palabra, seamos más, que se haga en nosotros el querer como el hacer. Ya no seamos tan solo oidores de este seminario, oidores de tu palabra, oidores de tu verdad, sino que seamos hacedores. Y cada una de estas enseñanzas, Señor, las pongamos en prácticas. Que hoy, Dios, nos podamos equipar con todo lo que recibimos, Señor, para poder avanzar, pero para poder avanzar con seguridad. Señor, te oro para que quites todo argumento del corazón de nosotros, que muchas veces nos tienen allí estancados y negando estas verdades, Señor. Estos argumentos que el enemigo ha plantado en nuestra mente y en nuestro corazón no nos han dejado avanzar, pero además, Dios, nos anulan como personas en Cristo que somos, anulan nuestro espíritu con la verdad, Señor. Incluso hemos negado nuestra santidad, nuestra salvación a nosotros mismos, Señor, por estos argumentos que el enemigo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso yo te pido, Señor, que tu infinita misericordia sea extendida en esta hora con cada uno de nosotros y que esta verdad sea revelada de una manera tan especial a cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir en libertad con lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a estar fuertes espiritualmente, Señor, a que nuestra alma nos sirva, pero a mantener esclavo a nuestro cuerpo, para así evitar, Señor, vivir en pecado. Dios, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te agradecemos por tus bondades y por tus misericordias. Adorado eres, Padre Celestial. Aleluya. Amén y amén.